¿Cómo están, queridos auditores y auditoras de la Radio Latina? Bienvenidos y bienvenidas a El Nuevo Futuro Hídrico en Limache, Olmué, provincia de Marga Marga, un espacio un ciclo de entrevistas que tenemos destinados para conversar y hacer reflexiones sobre el agua, la vida y el futuro en nuestra comuna de Limache y alrededores, provincia de Marga Marga, donde vamos a abordar desafíos, vamos a ver las oportunidades y también junto a las voces quienes viven día a día esta realidad de la crisis hídrica, que llega a ustedes este programa por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. Hoy me acompaña en este ciclo de entrevistas una también amiga de la casa de Radio Latina, ha participado también en hartos programas. Ella es Marcela Carrillo, ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, tiene bastantes certificaciones, innovaciones, transferencias tecnológicas y también del mundo agro y del cambio climático también dentro de sus estudios. Así que todo eso lo vamos a ir conversando en la medida que tengamos el tiempo y la disponibilidad de esta plataforma Zoom que tiene también su tiempo limitado, pero un agrado para mí personalmente Marcela, que nos pueda acompañar en este ciclo de entrevistas. Hola, ¿qué tal, Cristóbal? Muchas gracias por la invitación y un tremendo saludo a todos los auditores de Radio Latina, tanto de Marga Marga como de la región de Valparaíso. Siempre es un honor poder estar compartiendo con ustedes y estar conversando en torno a temáticas tan relevantes para la agricultura como es el tema hídrico, que sabemos que hay un tremendo desafío ahí por abordar. Bueno, para iniciar nuestro contexto, también para la audiencia que nos va a estar escuchando en las ondas de la radio, para ver tu mirada también técnica en el territorio, ¿cuál sería como tu diagnóstico hídrico, Marcela, para Limache, Humé, provincia de Marga Marga? ¿Qué brechas consideras más urgentes abordar desde los proyectos? Bueno, lo primero es entender bien qué significa tanto la cuenca de la Concagua, que es una cuenca pluvio-nival, o sea que su origen tiene que ver con las lluvias y las nieves, como la cuenca del estero Limache, Olmué, donde fuertemente tiene que ver con las lluvias y algo con la acumulación que ocurre en ciertos años en el Roble y en la Campana y en ese complejo montañoso de la cordillera de la costa. Entonces, primero es entender que esto es un ramal abastece al río Concagua y desde ahí aparece una agricultura. Tiene este estero un pequeño acuífero que se hace más grande cuando se junta con el río Concagua y que constituye uno de los acuíferos de los que en alguna época se pensaba que estaban separados, pero está totalmente interrelacionado esta red de acuíferos que parten en el Puente del Rey y que terminan en el estero Limate. Entonces, también a eso si hablamos y analizamos desde el cambio climático, sabemos que la pluviometría va en descenso, que el aumento de las partes por millón de gases de efecto invernadero afecta especialmente a Chile. Hay partes del planeta donde la pluviometría modifica y aumenta, pero en particular Chile, hay que entenderlo, los expertos lo dicen, que vamos a ir registrando una disminución de la pluviometría. Dependiendo los años, dependiendo si tomamos 30 o 40 años, se habla entre 26 y 28 milímetros menos por década. Eso es lo que dicen los expertos y lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente también en los estudios que ha publicado. Entonces, el contexto es que hay efectivamente un desafío climático muy relacionado con el cambio climático y por otro lado hay agricultura. Nosotros, tú sabes que yo trabajo mucho en temas de agricultura y si nosotros vemos la región de Valparaíso y en particular Marga Marga, en los años 2005 se registraron 920 empresas con inicio de actividades, el año 2014 964 y escúchame Cristóbal, el 2023, que es el último año que tiene el Servicio de Impuestos Internos procesado en su plataforma de datos, 684. Este fenómeno, que es un descenso, tiene mucho que ver también con temas de contexto y obviamente que con cambio climático. Así también vemos que Marga Marga, por ejemplo, generaba el 2005 casi 5.000 empleos directos e indirectos y hoy día está cerca de 3.200 empleos. Entonces hay un desafío que tiene la agricultura respecto al cambio climático y que lo podemos registrar cómo va en el fondo climáticamente precarizándose y también los ecosistemas van viéndose desafiados y vamos perdiendo biodiversidad. Entonces, lo primero que hay que entender, hay una sinergia y una zona que es agrícola fuertemente, con una
identidad agrícola. De hecho, me encanta mirar en Limache que los paraderos tienen tomatitos, hay sellos de origen, hay una identidad. Uno puede encontrar en la agricultura del Olmo y Limache hasta 4 generaciones de agricultores, pero esto se ve desafiado por el cambio climático y vemos cómo nos pone como en jaque, en el sentido de que, pero, pero siempre, tú sabes, Cristóbal, los problemas uno los puede ver como problemas, pero también puede ver como oportunidades. Y ahí es donde seguramente nos enlazamos con la conversación y te dejo el pase. Sí, claro. Y para ver las decisiones, porque esto es algo, son proyectos que también los vamos a conversar, Marcela, que se proyectan a largo plazo, 2025, 2030, podemos poner una orientación de consultarte en ese sentido como las visiones de la metodología de los escenarios y los caminos para que visualizan para asegurar el agua, sea con o sin desalación, que es también los proyectos que vienen más encima del reuso, infiltración, el riego eficiente. ¿Cómo lo ves tú estas metodologías? Hay muchas metodologías, está la de Cambridge, de hoja de ruta, está la de escenarios, que lo usó mucho tiempo las petroleras para entender bien el fenómeno y al fin de cuentas en los últimos años se han abierto un poco más al cambio climático y se han abierto al desarrollo de energías renovables. La metodología de marco lógico también es una metodología que te permite estructurar programas. En el fondo, toma los problemas o los dolores y los convierte en hojas de ruta o en planes de acción. Y la metodología de escenario me gusta mucho, parte de los años 70 y vemos cómo tú te pones en el fondo, identificas 3 o 4 variables, las más importantes, Cristóbal. En este caso, juguemos con el territorio. Pensemos en agua, pensemos en aumento de temperatura, pensemos en disminución de disponibilidad de mano de obra y estos 2 datos que te acabo de decir que tienen que ver con menor cantidad de empresas. Si uno los proyecta o los extrapola, uno dice, ah, acá hay varios posibles escenarios, pero si los junto con estos 3 o 4 variables, ¿cuál sería un escenario al que nos llevaría? Que va a haber la mitad, en 15 o 10 años más va a haber la mitad de agricultores, ya no 600, sino 300, que no va a haber la superficie que existía cultivada, sino menos, que va a haber más biodiversidad, menos biodiversidad, sabiendo que estamos al lado de la campana. También podríamos decir va a haber menos agua, va a haber menos población, la gente va a migrar a otras partes, y uno pone todo lo negativo en este escenario futuro donde uno dice, esto es lo que no quiero. Ya precarización, disminución de la generación de riqueza a partir del territorio, degradación de suelos, migración, envejecimiento, todo lo que no queremos que ocurra en un territorio. Y en base a eso uno dice, ok, y ordena las variables y empieza a hacer acciones. Una de las acciones que ya está súper demostrado, por un lado, es la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos del mundo en buscar bajar las emisiones, ¿ya? No significa la teoría, sino cómo nos convertimos efectivamente. Y la agricultura ahí hay harto que puede hacer. Y ahí es algo que como gerente del programa Transforma Fruticultura Sustentable, Perfrut, llevamos impulsando muy fuertemente este año, es el manejo de los suelos. Nosotros sabemos que cuando vimos en biología, cuando éramos chicos, el CO2 más agua daba una molécula de glucosa y esa era la base de la fotosíntesis. O sea, en las plantas está la capacidad de fijar nitrógeno. ¿Cómo hacemos que haya más plantas? ¿Cómo reverdecemos el paisaje? ¿Cómo hacemos que se secuestre más carbono? Y ahí por un lado está la fotosíntesis, pero también está todo lo que es el suelo. El suelo puede y es capaz de tomar el carbono, generar biomasa y de alguna manera secuestrar carbono. Y esa materia orgánica en el suelo además tiene un tremendo fenómeno, que es retener el agua y generar biodiversidad. Entonces nosotros empezamos a buscar, en base a lo que acabamos de decir como escenario de lo que no queremos, un sistema donde la agricultura, por un lado, no debe desaparecer, la biodiversidad tampoco, es algo que hay que resguardar. Estamos en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera, Campana Peñuela, pero además que podemos hacer agricultura en sinergia, pero hay que hacer cambios de paradigma, hay que buscar, obviamente, usar productos cada vez más sitio específico, ojalá con 2 sitios de acciones, meter materia orgánica al suelo, buscar trabajar en control biológico,
buscar, en el fondo, mejorar el bioma del suelo, o sea, la cantidad, la biodiversidad de microorganismos que acompañan a la raíz, así como varios otros temas como cómo coexiste la agricultura, que sabemos que es una de las industrias que más agua consume, cómo coexiste con las otras industrias que también utilizan agua, como es la generación de energía, como son las mineras, como son las sanitarias y como son la preservación de algunos ecosistemas, como son las desembocaduras de los ríos, que también es algo que es muy importante de proteger. Entonces, ahí, Cristóbal, lo que necesitamos es datos. Necesitamos saber cómo son las tendencias, necesitamos tener mucho más monitoreado. Es como, si seguimos en la misma, es como tener un hijo que pensamos que tiene fiebre, pero no nos compramos el termómetro para saber si tiene fiebre o no. Entonces, todos sabemos que hay una degradación, pero necesitamos datos, datos. Un dato mata relato, de alguna manera necesitamos saber cómo va evolucionando temporada a temporada, tanto el agua que se acumula en la nieve, en la alta montaña, o acá en la Campana y en el Roble, o cuánta agua se acumula en el sistema, cuánto demora, por ejemplo, en moverse el agua superficialmente, pero también a través de los acuíferos. Algunos expertos han hablado de que en algunos acuíferos el agua avanza 400 metros por año. Entonces, entender mejor nuestro sistema hidrográfico, superficial y subterráneo. Y ahí obviamente que el llamado es datos, sensores de humedad, sensores de pozo, tener mejor información, conocer la calidad, conocer la información. O sea, datos, necesitamos mucho, mucho datos. Y ahí es donde uno conjuga en el fondo, cuando hace estos análisis, uno dice, ya, esto es lo que hay que hacer y lo que hay que abordar. Hay varias iniciativas, obviamente, que son súper interesantes, como siempre esta región ha soñado con los embalses, pero no habiendo logrado los acuerdos y proliferado los embalses grandes, medianos, pequeños, intraprediales, todo lo que permita a la agricultura dar seguridad hídrica, pero también acompañado de riego tecnificado, que no es ni una tecnología nueva, pero sí es importante que esté implementado y no de cualquier manera. O sea, un sistema tecnificado tiene un diseño, tiene un caudal nominal, tiene una presión nominal y cada vez que yo intervengo en los sistemas de riego y le hago unas hileras extra, me altera el diseño y eso hace que yo sea ineficiente en el uso del agua. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar desde el agricultor hasta la gestión hídrica de cuenca cómo nos enfocamos en cuidar y preservar no solamente el agua, sino también la biodiversidad que nos da el agua. Hablando de esta temática de base de datos que nos comentaba Marcela, que son importantes también para la estadística, que en el transcurso de los años, en los estudios de tecnología, también impulsada también en el agro, se ven monitoreos constantes, cosas que no había antes y los agricultores de generaciones agradecen, porque es la estadística que se necesita para mejorar. Entonces, ¿qué datos, sensores, implementan ustedes también como para monitorear la oferta y la demanda, o las pérdidas, o la calidad, para evitar estas denominadas islas de datos que a veces ocurren? Bueno, hay ciertos avances que ha tenido la región, como por ejemplo la plataforma CIMI. CIMI es una plataforma, un bien público que financió Corfo, que en su primera versión se hizo con todas las secciones, se hizo en el río Aconcagua, y que lo que hace es monitorear estas estaciones fluviométricas. Mide cuánto agua circula por una cierta sección del río, ¿ya? Pero hoy día se está trabajando en el CIMI 2.0, que lo que hace es hacer lo mismo, pero subterráneamente, ¿ya? Y de manera integrada, porque nosotros no nos sirven los datos aislados, tal como decías tú, Cristóbal, ¿ya? Pero hay datos que tenemos, pero también hay muchos datos que no tenemos, como por ejemplo, cuando uno dice, ya, ok, tengo 46.000 hectáreas de frutales en la región, tengo 10.000 hectáreas de hortalizas en la región, tengo 3.000 hectáreas de granos, de cereales en la región. Ya, pero si quisiera hacer un modelo, ¿cuánta agua consume? ¿Cuánto es riego y cuánta es pérdida o ineficiencia? ¿Cuánto es evapotranspiración? Claro, hay estaciones, y ojo, y ahí CNR y DGA han ido avanzando en datos, pero en general hoy día faltan más datos de los que necesitamos. Eso es lo primero. Hay que invertir, por ejemplo, hay una tecnología que es bastante avanzada, que permite medir huella de carbono, pero también evapotranspiración real, que se llaman las torres de covarianza, las Eddy Towers, torres de Eddy.
Y acá en Chile se salta de Frei Jorge al sur, a Chillán. Acá en esta región no hay. Entonces todo este sector no lo tenemos con datos fidedignos, ¿ya? Me parece que son 14 las estaciones meteorológicas que hay en la quinta región. Y ojo que ahí, claro, podríamos decir que son una buena cantidad. Si tú me preguntas, yo creo que es poco. Un buen dato, estamos hablando con grillas de 5 por 5 kilómetros o de uno por uno, porque en el fondo el relieve tiene singularidades que hace lo que típico vemos cuando hiela, es muy claro cuando hiela. Hiela en un sector y un kilómetro más allá no hiela. Entonces, si bien la tecnología permite parchar esos datos faltantes, por ejemplo, pueden haber metodologías estadísticas como interpolaciones complejas, si tú me preguntas, lo mejor es el dato, pero interconectado. Y ahí la Dirección Meteorológica de Chile ha hecho hartos avances, pero todavía falta mucho dato que hacer. Servicio de Impuestos Internos, también el INE aportan datos, ODEPA con los catastros, ODEPA Siren, el Ministerio con el censo, pero si tú revisas, de repente igual encuentras incoherencia. Entonces, necesitamos como, por un lado, poblar con más datos para entender mejor en los sistemas, pero por otro lado, también no cualquier dato, no datos aislados, sino datos que tú puedas integrar con otra información. Ha sido bien comentada la Contralora General, que ha hecho ejercicios muy interesantes este año gracias a la tecnología, la interconexión de datos. Y efectivamente la interconexión de datos es muy interesante. Podríamos, por ejemplo, eh, juntando todas las estaciones meteorológicas de la región, más modelos complejos, saber cuántos metros cúbicos de agua caen en la región por año y cuántos menos significa llover 93 milímetros menos o 50 más. Y eso, cómo se mueven los acuíferos y cuánto está quedando, porque de alguna manera con esa información vamos a avanzar en algo que es súper importante, que es la capacidad de porte de las cuencas. Cómo logramos estos equilibrios entre los ecosistemas naturales, las sanitarias, las generadoras eléctricas, las mineras y la agricultura, para que cada uno avance en su eficiencia, pero también no le falte a nadie, entendiendo que es un escenario donde ya sabemos que si no lo manejamos bien, vamos a entrar en una zona de deterioro o rezago. Estamos hablando con Marcela Carrillo, ella es ingeniera agrónoma, también experta en distintas temáticas y muy entretenida la conversación que estamos haciendo para educar obviamente a nuestra audiencia en la radio latina, pero si tenemos que entrar en priorizar las temáticas del agro, si te pusiera en una situación de importancia de elegir tres medidas urgentes para las temáticas del agro, podrían ser reusos de agua, lo tecnificado, la captación de lluvia, aguas lluvias, reducción de pérdidas. ¿Cuáles serían dentro de tu experiencia tres medidas urgentes para tener en consideración del impacto inmediato? Para esto hay dos herramientas que son súper importantes de hacer y te lo explico solamente para que escuchen. Una es cómo identificar, ok, ¿qué significa económicamente hacerla? Tiene un costo que puede significar que me diga son 3 millones de dólares, pero también hay una evaluación que es el costo de no hacerla, ¿ya? El costo alternativo. Y yo podría decir que si no hago esta medida de 3 millones de dólares, estoy dejando o dejando que agricultores dejen de hacer agricultura por 50 millones de dólares. Entonces, uno es evaluar efectivamente los proyectos en sus costos directos, pero también en los costos en el fondo. Se me olvidó el concepto, pero lo que dejo, lo que pierdo por no hacerlo, y en esa evaluación es súper importante no solamente los costos directos, o sea, lo que se deja de producir llevado plata, sino también los costos indirectos o sociales. ¿Qué significa para un país quedar con una población rezagada, con bajos ingresos y en el cual el Estado va a tener que invertir mucho en sostenerlo? Entonces, lo primero es una evaluación financiera, en el fondo económica, pero también con los costos sociales que tienen asociados. Y de ahí uno dice, ya, ¿y cuánto me cuesta? ¿Ya? Y así uno normalmente hace las evaluaciones. Efectivamente, ahí los embalses no pasan a ser los más importantes. Lo más importante y lo más eficiente cuando he hecho este ejercicio, nos aparece la infiltración de acuíferos como algo que es muy importante, pero hoy día legalmente no es. ¿Por qué? Porque son acuíferos naturales, son embalses naturales subterráneos, que necesitamos avanzar obviamente en todo lo que es la constitución de las
COASUB, que son los comités de aguas subterráneas, para que esté todo regulado, para que no vaya alguien y diga, no, esta agua es mía, o sea, ver muy bien, ser cuidadoso con la propiedad de las aguas, pero también, obviamente, en todo lo que es la permisología. ¿Está permitido o no? ¿Estoy infiltrando un agua que es de calidad o es un agua contaminada que me va a contaminar el acuífero? Entonces, con las salvedades que tiene, pero cuando he hecho este análisis, lo primero que me aparece son los acuíferos. Lo segundo que pero muy importante, pero no es tan barato, porque necesitamos coordinación de todo, es la eficiencia intrapredial. O sea, agricultores que estén con sistemas de riego que estén bien tenidos, bien diseñados, siendo eficientes aplicando, ¿ya? Y ahí obviamente que sí, sabemos que muchos de los sistemas de riego no tienen las mantenciones o tienen intervenciones que hacen que no sean tan eficientes. Y obviamente ahí está también todo lo que es la sensorización que me permite calibrar qué tan bien estoy regando o qué tan mal. Obviamente y con un equipo de colaboradores súper capacitados que nos ayude a mantener el sistema de riego funcionando en óptimas condiciones. Entonces, por un lado tenemos los acuíferos, por otro lado tenemos la eficiencia hídrica y de ahí siempre aparecen algunas otras medidas, como por ejemplo el tema de la biología de suelo que me permite hacer que el suelo retenga más agua, ¿ya? O sea, que se agote más lentamente. Cuando uno está, por ejemplo, en suelos que son más arenosos o texturas más ligeras, el agua tiende a ser un bulbo de mojamiento que es muy en profundidad. Entonces yo, al fin de cuentas, no estoy aplicando al lugar donde necesito, no soy efectivo, ¿ya? Más abajo siempre queda porque todavía en Chile es muy caro, en Israel es muy barato, pero por ejemplo todo lo que es la desalinización, en Israel algunos expertos hablan de 0,38 dólares el metro cúbico, pero cuando uno analiza la agricultura que hacemos en Chile todavía no lo paga, o sea, necesitamos que sea más barato aún. Y esos son en tamaños de planta como las de Israel, que son gigantes, 12 metros cúbicos por segundo. Las que ha hecho Chile es más bien parecido al modelo español, que tiene más de 300 desaladoras, pero todas mucho más chiquititas y obviamente con impactos medioambientales mucho menores, ¿ya? Entonces ahí también hay decisiones que tomar, pero también es una medida para poder hacer y ahí vienen los embalses macro, medianos o pequeños, comunitarios, pero sí que de alguna manera, si son bien tenidos, ustedes tienen en Yiwu un tranque que es conocido en el fondo por la eficiencia, funciona como una sanitaria, entrega muy bien dividido, muy bien calculado cuánto corresponde a cada uno. Ojalá tuviéramos más tranques Yuyo. Así que, Y cuando hablamos de el ordenamiento territorial, hablamos de situaciones de urgencia, de impacto inmediato, pero obviamente necesitamos las coordinaciones y los ajustes normativos para que se faciliten estas iniciativas hídricas. ¿Qué serían en ese sentido para ti, Marcela? ¿Es coordinación con el municipio, con la DGA, con la DOH, con el SEA? ¿Cómo sería para que estas iniciativas sean efectivas y sostenibles? bueno, me imagino que han escuchado todos como la atomización que tenemos en la administración del agua en Chile. Ya, eso es una tremenda complejidad porque hace que, por un lado, la coordinación público-pública ya es difícil. Imagínate cuando está dividido en más de 50 instituciones. Eso significa que tengo que poner de acuerdo a 50 instituciones que ni una de ellas, excepto CNR y DGA, tienen en su core, en el alma de su negocio, el agua. Por ejemplo, salud tiene que ver con el agua, pero su negocio, su core business, tiene que ver con la salud. Agricultura tiene que ver con promover agricultura. CNR tiene que ver con riego, no exactamente. Entonces, cada una, y hay que lograr esta coordinación institucional pública. Pero como ya hemos visto, o así lo dice la teoría, no sirve de nada si no está enfocada en los privados. Los privados tienen mucho que decir porque hacen que de un gobierno a otro no cambien los nortes. Es súper importante que en esta triple hélice estén los privados. Y el tercer estamento, que es muy importante, es la academia. La academia normalmente investiga. Entonces, si nosotros logramos que investigue y que nos ayude a poblar de datos, por ejemplo, que son los que nos faltan, habría una tríada perfecta. Y si nosotros a eso agregamos la sociedad civil, entendiendo que el agua es consumida, es consumo humano la prioridad, tenemos una gobernanza que con cuatro hélices va a permitir
ayudarnos a ordenar las prioridades, porque ahí está la dificultad. Yo creo que nadie podría levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo con que está faltando agua. Yo creo que hay ciertos consensos. Pero en otros puntos sí puede alguien decirme, sabes que no estoy de acuerdo. Yo creo que no son los acuíferos lo primero, yo creo que es la desalación. Entonces, y ahí es donde necesitamos ponernos de acuerdo. La agricultura no puede, a ver, hemos perdido mucho tiempo poniéndonos de acuerdo, diciéndolo de otra manera. Si seguimos demorándonos en discutir e hiperdiscutir cosas por no equivocarnos, se nos puede pasar la vieja, se nos puede ir mucha agricultura entre las manos junto con el agua. Entonces, por eso me gusta mucho la metodología de escenarios, porque a todos quienes escucharon hoy día, yo les planteo un escenario futuro que es como Mad Max, es perverso. Un desierto sin agua, sin gente, sin agricultura, la campana secándose, la reserva de la biosfera, sin empleo, con índices de violencia mucho más alta, sin agua. O sea, un escenario que es ya, ese es el que nos tiene que ayudar a movilizarnos, de eso es lo que no queremos, por lo tanto tenemos acciones que hacer y tenemos la obligación. Un gerente de un set industrial en Bio Bio que se llama Alejandro Infante, y que vino hace poco a Quillota, vino el 30 de septiembre, y nos dejó una imagen mental que la encontré pero maravillosa. Yo no soy la más joven del universo, pero sí había una película de Indiana Jones que iba arrancando a los malos en un puente de lianas. Ujú. Y no sé si tú te acuerdas la imagen donde él tiene que cortar el puente antes que lleguen los malos. Entonces, Ya, estamos en una situación muy parecida. El cambio climático está avanzando y tenemos que ser capaces de avanzar y de adaptarnos más rápido de lo que el cambio climático lo haga, o si no, nos van en el fondo, a atacar los malos. Y tenemos que ser capaces de cortar ese puente para no quedar en riesgo. Esa es la urgencia, de la velocidad que necesitamos. No tenemos tiempo de ponernos a discutir o hiperdiscutir algunas cosas y necesitamos esa coordinación pública, privada, pero también sin olvidar la academia, que es una fuente de información y que nos va a permitir iterar experimentos hasta lograr ciertos consensos, y la sociedad civil, que hoy día es la prioritaria. O sea, y ojo, es muy correcto que sea la prioritaria el consumo humano dentro de las prioridades del agua. Así que eh, eso creo que es lo que debemos considerar. perfecto. Y en la temática de participación también con enfoque de género, también que es uno de los pilares fundamentales de este ciclo de entrevistas, Marcela, para también una gobernanza inclusiva también, para tomarnos en todo en consideración. Eh, Ahí yo quiero contarte al tiro, Cristóbal, que muchas veces dicen, no, hay que incluir a la mujer porque es justo, hay que incluir a la mujer porque no tiene las mismas oportunidades. Sí, estoy de acuerdo con todo eso, pero además hay dos cosas. El mundo es mixto y creo que todos los que han estudiado esto, las economías que han incorporado a las mujeres, esto parte hace 20 años en Inglaterra. Bueno, es una corriente muy antigua, pero a mí me gusta mucho una corriente de Londres que hace 20 años empezó a sacar estadísticas. ¿Qué pasa en corporaciones donde en los directorios hay mujeres? Ya hace un estudio que lo liberaron hace harto rato ya, pero que registra algunos fenómenos que son interesantes, como por ejemplo que ponerse de acuerdos más rápido es menos violento, es más barato, no es tan caro, y hace que las negociaciones duren más. Y creo que nuestra economía le hacen bien cualquiera de las cuatro. O sea, creo que lo que hay que entender no es que poner a la mujer porque hay que ponerla o hay que incorporarla. No tiene que ver con qué es bueno. El mundo es mixto y en las negociaciones, cuando las negociaciones son mixtas, las economías ganan. Así que hay una fiera defensora. Sabemos que la agricultura además es un gremio prioritariamente masculino, según las estadísticas. El 80% la tierra agrícola están en propiedades de los hombres, 10% administración, o sea, representantes legales, y 10% mujeres. Esa es más o menos la conformación de Chile y de la región. O sea, súper masculina. Ahora, o sea, ni tú ni yo la vamos a cambiar y pensar que se va a cambiar, eso no es lógico. Pero sí podemos construir ecosistemas donde sean mixtos, donde de alguna manera hayan lugares donde las mujeres puedan contribuir de otra manera al tema. Y ahí a mí me ha gustado siempre mucho cuando las mujeres están en las administraciones de las aguas, que también es algo que es bien específico y es muy violento. Normalmente es muy desgastante y violento pertenecer a una directiva de un canal
o de una organización de agua, de usuarios de agua. Pero la invitación es prueben. Quizás se pueden llevar una sorpresa. Así es. Bueno, también para entregarte los minutos finales, porque ya Zoom nos da el límite de tiempo, si nos podrías dejar tu mensaje a la audiencia de la radio sobre cómo tú ves también el futuro hídrico acá en la provincia de Marga Marga, el mensaje que te gustaría dejar y, bueno, también agradecerte de tu tiempo para conversar junto a nosotros y la audiencia de la Radio Latina. Bueno, hace varios años también, no sé si ustedes se acuerdan que Sudáfrica se iba a quedar sin agua y la ciudadanía fue capaz de ponerse de acuerdo para cambiar la estructura de uso del agua y hacer medidas. También me imagino que habrán visto un ejemplo de alguien en China que plantó toda una ladera de cerro. Y eso hace que, o sea, en el fondo uno puede intervenir en el paisaje. Normalmente nos sentamos mucho a pensar que nuestro efecto individual tiene, nuestro granito de arena no mueve la duna. Mi invitación es, estimados, pongámonos de acuerdo. Y créanme que la incidencia, el efecto que puede tener cada uno de ustedes no es insignificante. Y si nos ponemos de acuerdo, para nada es insignificante. El llamado a estar alineado, a estar trabajando juntos. Acá tenemos una reserva de la biosfera que encantó a los naturalistas como Charles Darwin y Alexander von Humboldt cuando estuvieron acá. Hay bocetos de todo lo que han descrito. Esto está protegido como reserva de la biosfera por la biodiversidad que tiene. Por lo tanto, hay algo que nosotros tenemos que cuidar y que es parte de nuestra identidad. Así que encantadísima que me inviten. Ves que, o sea, me gusta mucho esa zona. La Campana tiene una magia especial. Tenemos ahí Quebra Alvarado, tenemos ahí un montón de lugares donde la verdad es que es súper bonito lo que ocurre. Así que invitarlos a todos, que eso es lo que tenemos que proteger. Bueno, queridos auditores, hoy hemos reflexionado sobre la importancia de una gestión sustentable del agua, el rol de la comunidad también y la relevancia de integrar voces diversas, como dice Marcia, súmese a la iniciativa también que estamos conversando en este ciclo de entrevistas para construir soluciones, tanto públicas, privadas también. Me tomo las palabras de Marcela. El agua es vida y su cuidado es tarea de todos y todas. Y este programa, le reitero, fue posible gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso del año 2025, donde nos volveremos encontrar en la próxima semana con un nuevo e interesante invitado o invitada en estas reflexiones, conversaciones que tenemos acá en la Radio Latina. Muchas gracias, Marcela, por tu tiempo. Un agrado conversar. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos.